Ser feliz, tener éxito, la paz interior, las claves para disfrutar plenamente de la vida las encontrarás cada martes a partir de las 12 del mediodía y también a las 6 de la tarde en Mente Sana con Jesús Molina. Recuerda, Mente Sana, un espacio de Gelbes en la Onda, cada martes a las 12 del mediodía. Ahora Radio, la banda sonora de tu día a día. El espacio Mente Sana está patrocinado por El Manantial, Centro de Terapias Naturales y Herbolario. Especialistas en naturopatía, dietética y control de peso, quiromasaje y osteopatía, psicología transpersonal, terapias bioenergéticas y flores de Bach. Además, en el Centro de Terapias Naturales y Herbolario El Manantial podemos encontrar suplementos y complementos dietéticos, alimentación ecológica y especializada, aromaterapia y cosmética natural. El Centro de Terapias Naturales y Herbolario El Manantial se encuentra en la Plaza Duques de Alba, en el local Segundo E, en Gelbes. Más información en el número de teléfono 955762306 o también en la página web www.enelmanantial.es. Jesús Molina, ¿qué tal? Bienvenido. Aquí estamos, muy bien, de nuevo. Apurado porque creí que me había dejado el documento de un oyente, amigo, Ángel de Pando, y me lo he dejado, pero bueno, tú me has dado la solución. Búscalo en el Facebook y lo lees. Es que esto es así, al final todavía no nos damos cuenta que tenemos todas las herramientas que necesitamos en la mano. El móvil ya no es un móvil, ya no es un mero teléfono, ya es... Menos mal que me ha dado una solución porque lo tenía escrito, lo había pasado. Date cuenta de que es el centro de nuestra vida, ¿eh? Ay, demasiado. Me preocupa, me emociona el tener que estar así. Una emoción de preocupación, ¿no? Sí, pues mira, hoy me ha emocionado mucho porque la idea de hablar de las emociones me la ha dado una amiga oyente del programa que me dijo: Jesús, ¿por qué no hablas de las emociones? Aunque hablamos de las emociones, de cómo afectaban al cuerpo humano, hoy vamos a hablar de otro tipo de emociones. Y bueno, y además la acogida tan buena. Y cómo gestionarla, ¿no? También. Y cómo gestionarla. Pues Inmaculada Gallardo fue la que me dio la idea, que nos sigue también por el Facebook y nos sigue los programas. Le mandamos un abrazo. Y no llega allí, pero sí nos escucha por el web, ¿no? YouTube. Bien, en perfecto. YouTube también. Bueno, pues le mandamos un saludo. Lo escuche desde donde nos escuche, lo importante es que lo escuche. Después nuestro amigo Ángel de Pando nos escucha a las 8 de la mañana cuando va a trabajar, pero después lo escucha detenidamente y que sigue con nosotros, oyéndonos y siguiéndonos y compartiendo además en el Facebook nuestra página. Me alegro. Entre otras cosas me ha mandado un abrazo para ti. Vale. Y otro pan, el hombre, de Pando. Exacto. Bueno, pues él me comenta, y ahora empezaremos con el programa, con lo que yo tenía, pero me ha parecido muy interesante lo que ha escrito, es su versión, y tengo algunos oyentes que han enviado. No voy a poder leerlo todo porque si no, no nos quedamos tiempo para el programa, pero lo contaremos en otro programa. Y agradezco a todas las personas que han colaborado en aportaciones al programa, ¿no? Esto es señal de que va impactando también. Bueno, pues nuestro amigo Ángel de Pando, que le he pedido permiso, me ha dicho que lo del nombre lo deja a mi libre albedrío, pero que sí, que podía leerlo porque ya me considero un amigo, ¿no? Nos considera un amigo. Ángel de Pando dice: quizás expresar emociones es difícil porque no nos paramos a pensar y sentir, sobre todo a los hombres, a las personas que han crecido en la escasez, por no decir en la pobreza, a las que han crecido en la vanidad de la imagen y del qué dirán, por unas razones u otras, y ahora se apaga el móvil. Esto es lo malo, es que nos hayan impedido mirar fuera de nosotros y sobre todo mirar dentro de nosotros y nos han programado para no sentir ni padecer. Así nos han preparado para fracasar en la vida por falta de habilidades para gestionar nuestras frustraciones, limitaciones y simples emociones. En la mayoría de los casos hemos librado guerras contra personas de nuestro entorno, normalmente las más cercanas y queridas, porque no hemos sabido librar la guerra contra nosotros mismos, en nuestro foro interno. Eso lo hemos aprendido con el tiempo, con la experiencia de las batallas perdidas y ganadas, con los errores que se podrían haber evitado. Que le podrían haber evitado teniendo el aprendizaje mínimo de nuestras etapas infantiles. Siento porque es que se me va el móvil y no lo puedo leer entero. Así que siento no poderlo leer entero. Vamos a pasar a otra compañera también, amiga, que nos ha escrito, María Inés. No creo que sea un problema el identificarlo. El expresarla es otra cosa.
Si nos paramos a pensar, pero no a sentir, es más fácil ocultar el dolor detrás de una sonrisa y nos paramos a pensar en ese sentimiento y en el modo de ocultarlo, y eso también se aprende con el tiempo. La falta de habilidad para gestionar las frustraciones no es lo mismo que evitar nuestros errores. ¿Y cuál sería el aprendizaje mínimo en la etapa infantil? Eso me llamó la atención, nos cuenta Ana María. Hay muchos más comentarios, pero la verdad es que es un poco incómodo porque se me apaga el móvil, ¿sabes? Vas a tener que pillar otro móvil, Ya tener que pillar otro móvil. Pero vamos, lo leeremos en otro programa y muy agradecido desde aquí, ¿no? Y bueno, como comentaba, pues las emociones son el resultado de cómo experimentamos física y mentalmente entre el mundo interno y el mundo externo. Y a su vertiente psicológica se suman los síntomas corporales debido a la agitación del sistema nervioso. Su propia etimología define lo que entendemos por emoción, ya que viene del latín que se llama emovere, que significa agitar. Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos ambientales o de uno mismo, y tu cerebro programa tus emociones. De hecho, dos personas no responden igual a las mismas circunstancias. Cada persona responde de una manera diferente a esa emoción. Una emoción es un estado afectivo, una reacción subjetiva al ambiente o el momento. En el ser humano, la experiencia de una emoción involucra un conjunto de cogniciones, actitudes y creencias sobre el mundo que utilizamos para valorar una situación concreta, y por tanto influyen en el modo en el que se percibe dicha situación. Psicológicamente, las emociones alteran la atención, hacen subir el nivel de ciertas conductas de respuestas de la persona y activan pensamientos asociativos relevantes con la memoria. Fisiológicamente, las emociones organizan rápidamente la respuesta de distintos sistemas biológicos, incluidas las expresiones faciales, los músculos, la voz, la actividad del SNA, que es el sistema nervioso neurovegetativo, que es lo que llamamos normalmente el sistema nervioso, ¿no?, que controla las acciones involuntarias, a diferencia del sistema nervioso somático. El sistema nervioso autónomo recibe la información de las vísceras y del medio interno para actuar sobre sus músculos, glándulas y vasos sanguíneos, y la del sistema endocrino, a fin de establecer un medio interno óptimo para comportamiento más afectivo. Fíjate tú todo lo que se mueve cuando tenemos una emoción, que ya sea positiva o negativa la emoción. Conductualmente, las emociones sirven para establecer nuestra posición con respecto a nuestro entorno y nos impulsan hacia otras personas, objetos, acciones, ideas, y nos alejan de otros. Las emociones actúan también como un depósito de influencias innatas y aprendidas, y poseen ciertas características invariables y otras que muestran ciertas variaciones entre individuos, grupos y culturas, como acentuaba Levenson. Levenson hablaremos después, porque fue el que investigó sobre las emociones, de cómo producir emociones en los pacientes, sin tener que decirle, siéntate ahí en una silla y dime tus emociones, ¿no? Luego hablaremos de él. Es difícil saber a partir de la emoción cuál será la conducta futura del individuo, porque cada persona es imprevisible, aunque nos puede ayudar a intuirla. Apenas tenemos unos meses de vida y adquirimos emociones básicas, como el miedo, el enfado o la alegría. Desde los primeros meses, el bebé tiene la capacidad de reconocer emociones positivas y negativas. Es preciso considerar que la experimentación de las emociones es previa a la capacidad de expresarlas. En la niñez, hacia los 2 años aproximadamente, son capaces de demostrar empatía, es decir, reflejar el sentimiento del otro sin necesariamente comprenderlo. Por ejemplo, cuando el niño le reímos al niño y el niño se ríe, ¿no? No está empatizando con nosotros. Mientras que aproximadamente a los 4 años pueden reconocer las emociones básicas y también entienden cómo estos sentimientos generan diferentes respuestas. Aprenden de los mayores, ven los gestos que hacen los demás y ellos imitan lo mismo. Y saben cuando algo hacen bien o cuando hacen algo mal. En la adolescencia, que es la etapa que se enfatiza la parte social, el reconocimiento de emociones, en ese sentido se va desarrollando la autovaloración y a partir de la interacción con los demás. Adicionalmente, ya consideran que todas las emociones son aceptables. Las diferentes respuestas o reacciones que provocan las emociones y pueden ser buenas o malas. Es por eso que entre los 15 y 16 años se reconocen las emociones propias y las de las otras personas, así como las reglas de expresión. Sin embargo, en esta etapa se experimentan problemas en el manejo de las emociones. Es cuando más problemas hay en el manejo de esas emociones.
Ya en la adultez, ya se espera que el sujeto tenga la capacidad de identificar y reconocer las emociones propias y las ajenas, así como ejercer control adecuado de estas, teniendo en consideración la inteligencia emocional. En síntesis, con el paso de la edad se generan diversos cambios de las emociones y estos impactan sobre la concepción de sí mismo y el entorno. En este sentido, durante el desarrollo emocional, la cultura, que influye mucho sobre las emociones, la sociedad, pues tienen una gran influencia en las emociones, ya que regulan su expresión. Lo que para nosotros, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Es el pan, que lo consideramos el alimento cristiano, el pan de Cristo, el cuerpo de Cristo. Para la India, pues la emoción es que se van a comer un bollo porque tienen mucha hambre, por decirte un sitio. Las emociones varían dependiendo del sitio y de la cultura y del momento de la persona también. Charles Darwin observó también cómo los animales, especialmente los primates, tenían un extenso repertorio de emociones y que de esta manera de expresar las emociones tenían una función social, pues colaboraban en la supervivencia de la especie, que tienen por tanto una función adaptativa. Bueno, pues piensa en los sentimientos como algo parecido a tomar un viaje río abajo en una balsa. En un río puedes encontrarte rápidos, virajes, aguas lentas y áreas poco profundas. Como en la vida, los cambios que experimentas en el camino te afectan de forma diferente. Viajar por el río te ayuda el conocerlo y recordar las experiencias pasadas que has tenido con él. Tu viaje debe ser guiado por un plan, una estrategia que consideres que funciona para ti. La perseverancia y la confianza en tu capacidad para evitar las rocas y los obstáculos son muy importantes. Y puedes ganar valor y perspicacia al navegar con éxito en las aguas embravecidas. Las personas en quienes confían y te acompañan en el viaje pueden especialmente ayudarte a enfrentarte a los rápidos, las corrientes y otras dificultades del río. Y puedes bajarte de la balsa y descansar en la orilla del río. Lo que sí es verdad que si no terminas el viaje, debes remontar, si quieres terminar, mejor dicho, debes remontar y la balsa continuará. Ya metiéndonos en lo que son las emociones, pues las básicas emociones, que después se han descubierto muchas más, bueno, se pueden demostrar muchas más, pero las básicas que casi todo en psicología se trabaja son las del miedo, por ejemplo, que es una anticipación de una amenaza o un peligro que produce ansiedad, incertidumbre, inseguridad. El miedo es una advertencia emocional que anuncia la proximidad de un daño físico o psicológico. Y como señal de alerta inspirador de prudencia, el miedo es positivo, al igual que el estrés. El problema es cuando el temor deja de ser una advertencia y se convierte en protagonista de nuestra vida. En ese momento deja de ser útil para convertirse en un elemento paralizador y una amenaza para la persona que lo sufre. Otra emoción es la sorpresa. Sobresalto, asombro, desconcierto, es muy transitoria y puede dar una aproximación cognitiva para saber qué pasa, espontánea o involuntaria. La sorpresa es con frecuencia expresada por solo una fracción de segundo. Puede ser seguida inmediatamente por la emoción de miedo o alegría. Sorpresa apela a la espontaneidad de gestos que en este estado de ánimo generan las personas al presentarse ante una situación. La intensidad de la sorpresa está relacionada con cuánto cae la mandíbula. Sin embargo, algunas personas no abren la boca durante esta emoción. La elevación de las cejas, al menos momentáneamente, es más que distinto y previsto como un signo de sorpresa. Después otra de las emociones es la aversión. El disgusto, el asco, que solemos alejarnos del objeto que nos produce aversión o de las personas. La aversión produce el impulso de separarse de algunas cosas o personas. Este objeto o persona despierta una emoción de rechazo, desprecio o irritación, que causa un movimiento en su contra y un deseo de alejarse o destruirla. El asco sería aquella emoción de aversión negativa, física, psicológica o moral, provocada por esa percepción de un objeto o persona o situación, sucio o repugnante, y el deseo que aparece de apartarse de esta causa o de expulsarla, en el caso contrario que se haya ingerido, como el vómito, ¿no? La aversión es una emoción primaria, que puede ser la base inicial de algunos sentimientos, por ejemplo la apatía, el odio, y tiene una función inicial de protección ante algo que valoramos como perjudicial para nosotros, y nos mueve a apartarnos de ello.
Lo que sí es verdad es que esta aversión puede caer también en la fobia, que se vive la experiencia de algo que percibe como insoportable, terrible y angustioso. Y es una aversión instintiva, una hostilidad irracional y a veces la ausencia de afinidad hacia algo o hacia alguna cosa. Por ejemplo, la agorafobia, la claustrofobia, la xenofobia, la aracnofobia, que tengo un amigo que le da pavor la araña. Y bueno, su antónimo, digamos, de la aversión, pues sería la atracción, cuando sientes atracción por algo, ¿no? Después, otra de las emociones que tenemos, que creo que es la que más se comparte, es la ira, la rabia, el enojo, el resentimiento, furia. Aquí mi amigo Israel me está haciendo... Es que esto es lo que a mí me hace muchas veces hasta renegar del ser humano. Sí. Es que la peña no... Pero con la de cosas que hay en nuestro día a día, con la de problemas muchas veces que hay que resolver, más con unas crisis económicas en las que estamos padeciendo muchísimas personas, muchísimas cosas, ¿no? Algunos más y otros menos, pero quizás ha caído y nos ha afectado absolutamente a todo el mundo, ¿no? Y entre los hijos, los padres, el llevar las casas y todo el rollo, ¿cómo tiene tiempo el personal de ponerse tener ira, ¿no? a tener ira? Bueno, tío. Pero algunas veces es una emoción básica y universal, Ira. Sí, pero... Cuesta. Se podría aprovechar la mejor la voy a dejar para el final. Vale. Porque he de coger las que más... Y después para el final voy a dejar la que más me gusta. Y creo que a los oyentes. Bueno, pues eso de la ira es básica y universal. Básica porque está en el servicio de nuestra supervivencia. Algunas veces tenemos que tener ira. Hay a partir de tres funciones: la facilitación del desarrollo rápido de conducta de defensa, ataque, la vigorización de nuestra conducta y la regularización de la interacción social. O sea que es necesaria, aunque se puede moderar y se puede. Ahora hablaremos de por qué nos enfadamos y todo eso. Universal porque cualquier miembro de la especie humana, que esté sano además, puede experimentar esa ira, ¿no? Lo que pasa es que ya cuando se convierte en una ira, ya se convierte en una enfermedad, ¿no? Ya no está tan sano. Sin embargo, cuando la ira es demasiado frecuente en nuestras vidas o desproporcional, aparecen esos problemas. Por eso, además de experimentarlo, debemos aprender a controlar la ira y saber cómo expresarla. ¿Qué hace que nos enfademos? Pues las emociones están muy ligadas a nuestros pensamientos, por lo que una situación puede ser vivida de forma muy diferente en función de la persona. No todo el mundo se enfada por lo mismo. Por eso, más que referirnos a situaciones objetivas que dan lugar a la emoción de ira, lo correcto es referirse a los pensamientos asociados a esa situación que causarán ira. Un comentario nos puede causar ira, pero si no nos lo tomamos en serio, Ira, pues pasa de ese comentario olímpicamente. Es que dice el refrán que a palabras necias, oídos sordos. Que no se pelean si uno no quiere. Efectivamente. Vamos a ver si es que al final... ¿Quién provoca la ira? Al final tú no puedes entrar en las emociones que tenga la persona que tienes enfrente, pero sí puedes saber cómo pararlas. Por supuesto. Que la inicie la otra persona, vale, pero que la termines tú también está en tu poder. A veces un silencio da más guerra que muchas batallas. Y como digo otra vez, a palabras necias, oídos sordos, ¿sabes? Es como lo del regalo. A mí me hace el regalo, ¿no? Mientras que el regalo no lo tenga yo, lo sigues teniendo tú, es tuyo. Es cosa tuya, exactamente. Cosa tuya. Es el cuento del monje. Sí, desde luego que hay situaciones frustrantes, Israel. Obstrucción de acceso, las situaciones más frustrantes, por ejemplo, es la obstrucción de acceso a una meta, cuando la consecución de nuestros objetivos se ve interrumpida por la valoración de otros que no nos dejan vivir en paz. Que ahí entra ya la palabra, que lo tengo aquí anotado como un sentimiento que dentro de las emociones se puede subdividir en sentimientos. Y pensaba hablar de la envidia, porque parece que cuando tú progresas y cuando tú vas mejorando y cuando las cosas te salen bien, te sale siempre el envidioso de turno que te dice, o qué suerte ha tenido ese, no que se ha esforzado, sino qué suerte ha tenido ese, o intenta tirarte por tierra, desprestigiándote, ¿Qué el personal y además por detrás siempre, porque no comprendo. El envidioso no habla nunca de frente. En muchísimas cosas, a Jesús, el que tú uses malas artes
no es más que pan para hoy y hambre para mañana. Y hambre para mañana. Por supuesto. En cualquier rango, no me refiero a nada en concreto. Me refiero a que si yo le digo a Toñi Blanco, por ejemplo, que está aquí con nosotros, oído oyente, ¿no? Un saludito de si yo le digo a Toñi Blanco, ¿vale? Que tú vas hablando mal de ella. Y luego ella... Y lo hablo, ¿eh? Y lo hablo. Pero me refiero, luego ella te lo recrimina a ti, tú le demuestras que no es real. En un primer momento la has tenido de aliada, la he tenido yo de aliada hasta que se ha descubierto que lo que yo he dicho es mentira, con lo que ya estaría en contra mía. Pan para hoy y hambre para mañana, por poner un ejemplo. Y en cualquiera de las cosas puede usarse. O sea que ese tema hay que controlar mucho. Hay mucha gente que entra, oye, no entiendo por qué, ni con qué razón, ni con qué beneficio, a pegar codazos a todo el personal, al que se ponga por medio, da igual. Mira, cada vez que me ha pasado algo parecido, o le han pasado a amigos míos, siempre digo lo mismo. El tiempo pone a las personas en su sitio, que también hice un programa sobre esto. El tiempo pone a las personas en su sitio. Y tarde o temprano, la verdad se descubre. ¿Es así? La verdad se descubre. O sea que, tiempo al tiempo. Lo que sí es verdad que nos desquicia y hay que poder controlar la ira de vez en cuando, ¿no? Pero a veces nos desquicia un poquito, la verdad. Nos quita un poquito el sueño, nos quita esa sonrisa. Pasa que hay que tomárselo también con un poquito de filosofía. Y decir, ¿qué estará intentando? ¿Qué querrá esta persona, no? Que esté sacando la ira esa afuera y que se sienta tan mal. La verdad me da pena, ¿eh? Me da pena las personas que sienten esa ira, ¿no? Bueno, me da pena y tristeza, que es la próxima emoción de la que vamos a hablar. La tristeza, que es pena, soledad, pesimismo, también entra la tristeza. El término tristeza es utilizado para designar a una de las sensaciones, emociones más típicas y básicas que solemos sentir los seres humanos. Quizás sea de las emociones que más tiempo duran, la tristeza. Emoción de ánimo que se caracteriza por un sentir de pena, aflicción y angustia a causa de la sucesión de un hecho desafortunado o doloroso, la pérdida de un ser querido, por ejemplo. La tristeza que puede ser también experimentada en algún sentimiento por los animales, que también se sienten tristes. Los que tenemos perros sabemos que estamos en contacto con ellos cuando un perro está triste y cuando una persona está triste. Yo creo que es un sentimiento que se ve con mucha facilidad. Mientras una situación puede generar gran sufrimiento gran sentimiento de tristeza en alguien, puede no tener el mismo efecto en otra persona. Hay personas que se hunden más en la tristeza y personas que la afrontan de otra manera. Por otro lado, existen individuos con una inclinación natural hacia la alegría, el optimismo y la extroversión, mientras que por el contrario están los pesimistas, y esto por supuesto le incidirá mucho más el impacto y la duración de la tristeza. Ahora bien, hasta el más alegre sentirá tristeza ante algún fracaso o pérdida, porque obviamente sería normal si no fuese así. O sea, hasta el más optimista en un momento dado se puede sentir triste. Nos sentimos tristes cuando sabemos que hay una niña que está malita, por el caso de nuestra amiga Ana, su nieta, que desde aquí le mando un abrazo muy fuerte, que está mejorando. Pues la verdad es que nos sentimos tristes porque lo que queremos es lo mejor para la otra persona, ¿no? La tristeza se expresa normalmente a través de gestos faciales, en los que la cara toma una expresión más caída, con clara falta de energía. El llanto, que es también uno de los elementos más característicos de la tristeza, ya que surge como una reacción casi instantánea ante una situación de pérdida, dolor o insatisfacción. Y como decía San Agustín, que me encanta, decía que las lágrimas son la sangre del alma, ¿no? Es alguna manera de sacar las lágrimas fuera. Otros modos en los que una persona demuestra su tristeza son el desgano, es decir, la falta de iniciativa para enfrentar aquella realidad que lo vuelve triste, la falta de apetito, la preocupación, la angustia, el estrés. Si bien la tristeza no tiende a generar sensaciones físicas de aceleración, tales como la taquicardia, sí puede hacer que la persona pierda todo el interés por lo que hay alrededor. Y hay que diferenciar un poquito lo que es la tristeza de la depresión, porque la tristeza es una cosa temporal y la depresión es cuando ya entramos en una etapa muy continua de esa tristeza, ¿no? Y con esto lo resumo bastante, porque ya estuvimos hablando de la depresión y de lo que es la ansiedad y todo lo que conlleva, ¿no? Y ahora una de las emociones que más me gusta, Isra, la alegría, diversión, euforia, gratificación. Me lo voy a pasar pipa en el concierto de Isra el día 4 de noviembre en la Sala Event. Ole, ole. Desde aquí le hago propaganda. La alegría es el estado de regocijo interior
que nos hace sentir vivos y equilibrados. Es una excitación que produce placer y felicidad. Y es un sentimiento grato que nos obliga a ver el lado bueno y gracioso de las cosas. Es una emoción expansiva que se necesita expresar y compartir con los demás. La alegría normalmente la expresamos siempre para los demás también, no solamente para nosotros. La tristeza, sin embargo, nos la metemos dentro. Y la alegría la intentamos sacar afuera, ¿no? Para comunicar con los demás. Aunque algunas veces tenemos esa alegría, esa paz interior que nos da alegría, pero tarde o temprano la reflejamos en los demás, ¿no? En estos tiempos, encontrar una persona alegre, dispuesta a sonreír a la gente, a esparcir una buena vibración y a sembrar optimismo, no es cosa fácil, ¿eh, Isra? En un mundo donde proliferan las caras largas de tanta gente depresiva y amargada que se complace en quejarse de todo y que se pasa gran parte de la vida presagiando fracasos y catástrofes a los demás. Esa es otra. Es que son los envidiosos. Estamos en un mundo muy difícil de llevar, ¿eh? Sí, pero bueno, vamos a ver que cada día hay más gente así. Van quedando menos de estos depresivos y estos que les gusta ver los fracasos y los malos presagios en los demás, ¿no? Puede ocurrir entre esta masa doliente que no es capaz de ver el lado bueno que tienen todas las cosas y aparezca alguien como surgido de otra dimensión que se atreva a ser optimista y positivo, aún en los peores momentos. O sea, que al mal tiempo buena cara, Isra. Sí, que siempre. ¡Pa'lante! Yo siempre soy de las personas que piensan cuando me llegan las emociones. Cuando, por ejemplo, hay un problema, cualquier historia, no soy de las personas que reaccionan, que es acción-reacción, sino me gusta poner algo en medio de la acción y la reacción. O sea, acción... reacción. No. Acción, digestión, reacción. Digestión, hay que digerirlo. Claro. Buena. Hay que digerirlo, hay que sopesarlo, hay que mirarlo, hay que pensarlo y hay que enfriarlo en la nevera un ratito, luego cerrar la nevera. Porque si no sale la ira. Irte a hacer otra cosa, exactamente. La ira incontrolada. Y cuando te acuerdes, volver a la nevera y volver a coger la emoción para tener una reacción acorde, bien hecha, elegante y sin causar demasiado estrago. Ni para ti, ni para nadie. ¿Cómo era eso de la venganza se sirve? ¿En un plato frío? Es un plato frío, despacito, tranquilito, sin alterarse. Aquí Toñi se lo está pasando pipa hoy. Bueno, pues en ese instante en que podemos reconciliarnos con la vida y comenzar a respirar ese aire fresco de la esperanza de que todo cambia, que es la que nos permite vislumbrar el horizonte, un horizonte de un poquito de felicidad, de alegría. La alegría se contagia, que lástima que a alguno ni por eso se le contagia y le disuelve a la gente el entusiasmo y las ganas de vivir. La alegría no se agota, aunque se malgaste. O sea, por mucho que tú des alegría, eso no se gasta nunca. No se gasta, y además, yo digo que no se malgasta tampoco, ¿no? Nah. Es importante, eso sí, distinguir entre la falsa alegría, que es la grotesca, y la de mal gusto, de esta gente que se ríen, pero eso no es alegría, Isra. Es la sonrisa esa hipócrita. Eso no es alegría, eso es esa falsa alegría, y además de mal gusto, que la espontánea, ¿no? La que sale de dentro y la que tiene un propósito del buen vivir y de darnos alegría a los demás también. La alegría es como un puente fácil de atravesar, porque hasta el que la encuentra más deprimido puede cruzar y contagiarse, decidir en un solo instante cambiar ese estado de ánimo y elegir ser una persona alegre para siempre. Además, la alegría nos libera. Claro, esa ira que tenemos dentro, jolines, si es que nos enferma. Las emociones, como no sean controladas bien, nos enferman. Hay poca alegría. Bueno, yo pienso que sí, que hay más alegría, ¿no? Quizás cuando escribí esto, pues no. Hay poca alegría y nadie se atreve a cultivarla, porque no tienen tanto prestigio como los dramas, porque los asuntos serios parece que en este mundo son más importantes. A la gente le gusta más sacar los trapos sucios. Yo creo que cada vez hay más gente que esto de los dramas. Yo no escucho el telediario, procuro quitar las malas noticias. Prefiero escuchar cosas positivas. Y para una noticia buena que te da el telediario, pues la verdad que... Las emociones son el conjunto un complejo de respuestas químicas y neuronales, que forman un patrón definitivo. Y bueno, los sentimientos, en cambio, son la elevación consciente de lo que hacemos de esa percepción de nuestro estado corporal durante esa respuesta emocional, ¿no?
Y los sentimientos, por supuesto, sí son conscientes. La emoción es innata, ¿no? Lo que nos sale de momento. Podríamos identificar esas emociones. Por supuesto, el primer paso es la expresión de las emociones y consiste en saber identificarlas correctamente. Si no sabes lo que sientes, es muy posible que expreses esa emoción de manera inapropiada. Cuando no tienes claro lo que sientes, hay dos cosas que pueden ayudarte: tu cuerpo y tu conducta. La mayoría de las veces, la mayoría de las emociones se experimenta también en el cuerpo. Si observa tu cuerpo y presta atención a tus sensaciones corporales, puedes darte cuenta de lo que está sucediendo. Por ejemplo, cuando sudamos más de la cuenta, o cuando nos entra escalofrío, bueno, todas las sensaciones esas que tiene el estómago, el nudo en el estómago, como me está aquí apostillando mi amiga Toñi, que también lo tenía escrito, pero me la estoy saltando. Por ejemplo, puede reaccionar con contracturas musculares ante la ansiedad, ante la ira, o reaccionar con ese nudo en el estómago que me estaba apostillando, o en la garganta, o esta afonía que tengo algunas veces, que no puedo expresar todo lo que quiero expresar algunas veces. Por tanto, si te das cuenta de que tienes un nudo en el estómago, pregúntate qué emoción lo puede estar generando y aprende cómo te habla tu cuerpo. Después aparte de tu cuerpo está tu conducta también. Tu forma de comportarte es otra fuente importante de información. Por ejemplo, si cada vez que estás con una persona determinada sientes frustración o con frecuencia te molesta casi todo lo que hace o dice, aunque sean pequeñas cosas, es posible que estés sintiendo resentimiento o enfado hacia esa persona desde hace tiempo. En pocas palabras, que hay personas que no las soportamos y nuestra conducta lo detesta. Pues yo no puedo ser hipócrita. Yo denoto cuando una persona me cae mal. Es que no puedo sonreír. No puedo sonreír. Nos estamos quedando sin tiempo. Nos estamos quedando sin tiempo. Bueno, pues entonces me voy a saltar. Mira, ahí iba a hablar de Levenson. Levenson es un psicólogo que estuvo estudiando, bueno, es profesor de la Universidad de Stanford. Y fue uno de los que estudió las emociones, pero provocando las emociones. Ajá. Ya para otro día que hablemos un poquito más de las emociones, hablaremos de él porque hay cosas que quería comentar también. Este hombre lo que hizo fue poner películas, trocitos de películas, 2 minutos, 2 minutos y medio, y provocar todas las emociones que se podían dar en el ser humano a través del cine. Vaya. Es muy interesante. Si a alguien le interesa, por mi correo electrónico, jesusmolinaisbel@gmail.com, le puedo pasar toda la información. Bien. Bueno, pues después de todas esas emociones que tenemos, que están también las emociones que producen los sentimientos, como los celos, por ejemplo, las envidias, que ya la hemos tocado, pues yo añado, para mí la más importante, añado el sentimiento del amor, que para mí es el más importante, porque además es la que mayor emoción produce, la de amar. Y recuerda que el amor nunca te hará daño. Y si es verdad que te sientes mal, entonces no es por culpa del amor, sino por las acciones de la persona que no supo amar. Nos queda muy poquito tiempo, Israel. Muy poquito. Un poquito. Pues el tema del amor lo quería yo trabajar en las emociones un poquito más largo, porque lo hemos trabajado de otras maneras, pero bueno, básicamente, ama a tu prójimo como a ti mismo, que estoy harto de repetirlo, para que puedas amar a los demás. Y aquí iba a hablar también de lo que era el amor universal, el amor al prójimo, el amor de la pareja también, y todo lo que dicen los sufí, los maestros, sobre lo que era el amor. Lo tocaremos. Lo único puede ser, bueno, la semana que viene no, porque tenemos puente. No, es verdad que el martes no tenemos. Pero la siguiente podemos seguir trabajando las emociones. Debemos de escuchar el amor. Y quizás sigamos con el tema de... Es que el amor lo hemos tocado algunas veces, pero claro, bueno, pero no desde este punto de vista. No se trata de estar presente con alguien, se trata de estar presente para alguien. Y bueno, que me da tiempo del cuento nada más, ¿no? ¿Del cuento? Del cuento, bueno, pues nada, me salto el cuento. Aguántalo hasta dentro de un par de semanas y ya está. Venga, aguanto esto y bueno, lo tocaremos en otro momento. Y una despedida. Bueno, pues hoy el cuento va sobre la historia de Pepe. ¿La historia de Pepe? Sí. Bueno, es conocida, pero bueno, es que de los cuentos que teníamos así para leer, entre todos, hemos elegido la historia de Pepe. Bueno, pues Pepe era un tipo de esa persona que te encantaría ser. Un tío optimista, un tío... Siempre estaba de buen humor y siempre tenía algo positivo que decir. Cuando alguien le preguntaba cómo le iba, él respondía, mejor imposible. Había cambiado, y eso a los envidiosos les duele que no vea. Había cambiado de trabajo y varios de sus colaboradores le habían seguido en todos sus cambios. La razón de que le siguieran era su actitud
porque era un motivador natural. Si un empleado tenía un mal día, Pepe estaba ahí para decirle al empleado cómo ver el lado positivo de la situación. Un día fui a buscar a Pepe y le pregunté: no lo entiendo, ¿no es posible ser una persona positiva todo el tiempo? ¿Cómo lo haces? Y Pepe respondió: cada mañana me despierto y me digo a mí mismo: Pepe, tienes dos opciones, hoy puedes escoger estar de buen o de mal humor. Entonces cojo estar de buen humor. Y cada vez que sucede algo malo, puedo escoger entre ser una víctima o aprender de ello. Y escojo aprender de ello. Cada vez que alguien viene a mí para quejarse, puedo aceptar su queja o puedo señalarle el lado positivo de la vida. Escojo señalarle el lado positivo de la vida. Sí, claro, pero no es tan fácil, protesté. Pepe vivió por la maestría de los médicos, pero sobre todo por su asombrosa actitud. Aprendió que cada día tenemos la elección de vivir plenamente. La actitud finalmente lo es todo. Al final la decisión de cómo eres, cómo te ves, cómo te sientes y cómo vives es tuya. Solo se frustran aquellos que dejan de ver la parte positiva de sus resultados y de la vida. Y bueno, una frasecita para terminar de Paulo Coelho que dice que un guerrero responsable no es alguien que toma el peso del mundo en sus hombros, sino alguien que ha aprendido a tratar con los desafíos del momento. Gracias y buen caminar por la vida a todas y a todos. Bueno, un abrazo. Semana que viene no te veo, la siguiente estoy contigo de nuevo aquí en Mente Sana. Hasta luego, Jesús. Hasta luego, un abrazo. Ser feliz, tener éxito, la paz interior, las claves para disfrutar plenamente de la vida las encontrarás cada martes a partir de las 12 del mediodía y también a las 6 de la tarde en Mente Sana con Jesús Molina. Recuerda, Mente Sana, un espacio de Gelbes en la Onda, cada martes a las 12 del mediodía. Ahora Radio, la banda sonora de tu día a día. El espacio Mente Sana está patrocinado por El Manantial, Centro de Terapias Naturales y Herbolario. Especialistas en naturopatía, dietética y control de peso, quiromasaje y osteopatía, psicología transpersonal, terapias bioenergéticas y flores de Bach. Además, en el Centro de Terapias Naturales y Herbolario El Manantial podemos encontrar suplementos y complementos dietéticos, alimentación ecológica y especializada, aromaterapia y cosmética natural. El Centro de Terapias Naturales y Herbolario El Manantial se encuentra en la Plaza Duques de Alba, en el local 2 E, en Gelbes. Más información en el número de teléfono 955762306 o también en la página web www.enelmanantial.es.